En esta interesante sección donde conversamos con uno de los vicecónsules de la Embajada de los Estados Unidos aquí en República Dominicana, y desde ya agradecerles a ellos por el interés de orientar a toda la población dominicana a través de estos medios y para llevarles a ustedes informaciones muy importantes. Hoy conversamos con un cónsul, un vicecónsul muy interesante. Él es Renato Barreda, quien es vicecónsul en la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo y actualmente trabaja en la sección de visas de no inmigrantes. Él cuenta con 2 años de experiencia en el servicio diplomático estadounidense y 6 años trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Renato es graduado de la Universidad de la Florida en Ciencias Políticas e Historia. Está muy interesante. También tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Bienvenido, señor Renato, ¿cómo está usted? Muchas gracias, un placer estar aquí. Yo te dije usted a ti, pero es tuteado porque queremos que la gente pueda acercarse más a ustedes y conocer un poquito el desarrollo del día a día de lo que se vive en la embajada a través de los servicios consulares en Santo Domingo. Y empiezo primero diciéndote cómo está todo esto en estos días, cómo está el proceso, qué tanta actividad hay. Bueno, es importante recalcar que estamos abiertos. En lo que va del año hemos procesado 85,000 visas. Estas incluyen visas de trabajo, visas de estudiante, visas oficiales y diplomáticas y muchas visas de emergencia. Y también contamos con el programa de extensión de entrevista, que es la mayoría de las visas que estamos procesando hoy en día. Y bueno, hay muchas calificaciones y requerimientos para clasificar para esta categoría y bueno. Háblame del tema, exención de entrevista, ¿de qué se trata esto y quiénes aplican o cuáles categorías de visas aplican? Por supuesto, aplican todas las visas que vengan de dominicanos o residentes que viven aquí en República Dominicana y que hayan tramitado su visa anterior aquí también en República Dominicana. Es importante que sean visas de validez completa, es decir, para una visa de paseo, por ejemplo, una visa de 10 años, y que la entrevista anterior no haya sido negada, y que la última visa no se haya perdido o extraviado de alguna manera. Y bueno, esos son. Y también aplican los menores de 13 años y los mayores de 80 años. ¿Tú puedes explicarle a la gente de forma llana qué es la exención de entrevista para que lo entiendan y sepan la importancia de lo que tú estás diciendo? Por supuesto, quiere decir que no tienen que presentarse una entrevista, quiere decir que solamente mandan sus documentos y basado en eso tomamos la decisión de renovar la visa o no. Y si se decide que no se renueva la visa, les pedimos una entrevista, o sea que no las negamos en el momento, igual se les va a llamar para entrevista. O sea que si en caso de, yo no tengo que ir presencial a hacer la entrevista, pero se depositan los documentos y ya después de ahí, si fuera necesario, ustedes nos llamarían. Exactamente. Exacto. ¿Cuáles son las categorías de visa que aplican para la exención de entrevista? Bueno, todas las visas, como dije, siempre y cuando hayan sido aceptados para esa categoría antes y se haya aprobado la visa. Y estas incluyen visas de trabajo, visas oficiales, diplomáticas y por supuesto las visas de paseo. Las visas de paseo que son las más solicitadas. Entre todas estas es que están las 85,000. Sí. Pero mira, muy interesante. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar para una exención de entrevista? Claro, bueno, obviamente tienen que tener su visa válida o que no haya expirado en los últimos 48 meses y tiene que ser una visa obviamente que haya sido aprobada y sí, esos son los requisitos interesante. principales. Ahora, personas que viven en este país, que residen en República Dominicana, pero no son dominicanos, ¿pueden aplicar? Por supuesto, personas que viven aquí pero no son dominicanos pueden aplicar siempre y cuando tengan su residencia permanente aquí y hayan solicitado su visa anterior aquí también. Claro, hace una semana hablábamos con el señor William Sweeney sobre los procesos que están abiertos actualmente en la embajada. ¿Cómo está esto? ¿Cuáles son los que están actualmente trabajándose y cuáles tal vez no? Porque sabíamos que era el de paseo y creo que era el único.
Claro, entonces la única categoría que no estamos trabajando actualmente es la visa de paseo con entrevista por primera vez. Es decir, la gente que nunca ha tenido una visa de paseo, esas son las únicas personas a las que no estamos atendiendo en el momento. Ahora esto pueda que cambie, pero aún estamos viendo eso para un futuro. ¿Los menores de edad pueden renovar igual, con extensión de entrevista? Sí, siempre y cuando sean menores de 13 años. Al ser mayor de esto, sí podría que aplique una entrevista. ¿Y bueno, los padres son los que tendrían que tal vez presentar los documentos? ¿No tendría el padre tampoco que hacer ninguna participación en esto? Bueno, si ha tenido una visa anteriormente, puede ser cualquier persona, como expliqué. Pero si nunca ha tenido una visa antes, aún puede calificar para la extensión de visa si es que los padres han sido visados, y en cual caso se mandarían simplemente los documentos, incluyendo los pasaportes, y se aplicaría la extensión de entrevista y podría solicitarla. Una persona que aplica por primera vez para solicitar una visa y está en una situación de emergencia, ¿se da la extensión de entrevista? No sería una extensión, sería una entrevista, pero sí, estamos ofreciendo entrevistas para situaciones de emergencia, sean emergencias graves, especialmente si son emergencias graves. ¿Cómo yo sé que es una emergencia grave? Porque ustedes son las médicas solamente, o una emergencia puede ser que mi hijo se cayó y está allá y yo tengo que ir a verlo, o que mi mamá fue ingresada porque tuvo una taquicardia, cosas como esas, ¿pudieran ser emergencias? Claro que sí. Pedimos que sean emergencias verdaderas. Muchas veces pueden solicitar visas que no son verdaderas emergencias. Y pero una emergencia puede ser que mi novio y yo rompimos y yo quiero caerle allá de sorpresa. No. Intentamos que por supuesto se le dé prioridad a aquellos que tengan sus emergencias graves. Pero, a ver, Renato, ¿tú sabes lo que es una emergencia de amor? Si por ejemplo, mi novio me deja o yo lo dejo y él quiero aparecerme de sorpresa, no vale. No, en este momento no, esto no calificaría por una visa de emergencia. Los tipos de documentos que se solicitan, cada tipo de visas, cada categoría tiene una lista de documentos. ¿Cuáles son los principales que tú pudieras decir que son los básicos para que un cónsul, cuando vaya a recibir a un usuario, pueda decir, ok, esta persona está con todo? Bueno, como dijo, depende de la categoría de visa. Para las visas de trabajo muchas veces se requiere la petición y los documentos que tengan que ser firmados ahí mismo en ventanilla. Obviamente el pasaporte. Y bueno, depende mucho de la categoría de visa. También para menores de edad muchas veces pedimos ver el acta de nacimiento original, por ejemplo. ¿Por qué? Porque queremos verificar que la relación entre los padres y el menor de edad sea legítima. Ok, y si por casualidad de la vida yo tengo muchos documentos de lo que se requiere, pero me falta alguno, ¿eso repercutiría en que me negaran el visado o que me dijeran tráelo de nuevo, tráelo en otra ocasión? No necesariamente. Muchas veces, si de verdad hay necesidad de ese documento, podemos poner la entrevista en pausa y les pedimos que traigan el documento necesario o lo manden por correo o correo electrónico incluso. ¿Sabes qué, Renato? Hay una cosa muy interesante. El dominicano tiene una jerga de que en hora dominicana o en hora estadounidense o en hora suiza, que son muy puntuales. En otros lugares, aquí casi siempre la gente se toma su tiempecito, menos para ir al consulado. En el consulado, si es a las 10 de la mañana, te llegan a las 7, te llegan a las 6. Entonces, la puntualidad en el momento de la solicitud de la entrevista, en el momento de ir al consulado, a la embajada, ¿qué tan importante es? Sobre todo por el tema de que te llegan horas antes. Bueno, es importante que sean puntuales, sin embargo, les pedimos que no lleguen más de media hora antes de la entrevista, ya que no se van a permitir dentro de la embajada. Háblame del formulario. ¿Qué tan importante es que esté correctamente lleno el formulario? Claro, bueno, es importante que esté correctamente llenado, que tenga los campos requeridos, y les pedimos que, no importa si alguien nos asiste en llenarlo, que ustedes estén al tanto de la información y que sea correcta, por favor. Renato, ¿cómo tú sabes cuando alguien te está mintiendo? Bueno, nosotros vemos al aplicante, al solicitante de visa
como una persona completa y vemos toda la información que nos ha dado, incluyendo el formulario, incluyendo las cosas que nos dicen en entrevista y eso es lo que usamos para tomar una decisión. Claro, y si yo no soy muy diestra con la tecnología, no me gusta, no entiendo, hay mucha gente que no entiende el formulario, ¿es válido que me pueda asesorar de alguien, sobre todo ahora los abogados de migración que hay? Claro, puede ser un abogado, puede ser incluso un miembro de la familia. Lo importante y lo que tenemos que recalcar es que usted esté al tanto de la información que se pone en ese formulario. Claro que sí, me parece súper interesante. ¿Qué probabilidades hay de que a mí ya me han negado la visa 3, 4, 5 veces? Yo soy persistente y sigo yendo a mi embajada a solicitar. ¿Qué probabilidades hay de que me la den, que me la aprueben, si ya en varias ocasiones me han rechazado? Bueno, eso varía de persona a persona. Es muy específico a cada caso. Y lo que pedimos es que intente que la situación en la que se encuentra sea distinta a la situación en la que solicitó la visa la última vez. Esto puede ser su situación económica, su situación laboral, entre otras. Y si me la niegan, dijiste que el tiempo correcto para volver a solicitar. No hay un tiempo específico. Como dije, una vida puede cambiar mucho en poco tiempo o muy poco en mucho tiempo también. También es cierto. Si yo me confundo porque te veo y me dicen que no te mira los ojos o que me pongo nerviosa y me confundí, te respondí algo incorrecto, tengo que retractarme y decirle, mire, me equivoqué, le dije que yo no había solicitado antes, pero sí solicité, o le dije que yo nunca había viajado, pero sí viajé, o le dije que no estuve preso, pero sí estuve. ¿Tengo que decirlo o continúo la entrevista? No, sí es mejor clarificar errores o cosas que no están muy claras y por favor no sentirse muy nerviosos, que nosotros estamos también para atenderles, pero sí venir preparados para la entrevista y para las preguntas que van respecto a la visa y la categoría de la visa. Claro, tú sabes que me causa mucha curiosidad porque a veces nosotros tenemos algún tema de inmediatez y queremos viajar a los Estados Unidos. Sé que me la van a dar, pero la cita me la están dando para dentro de 3, 4 meses, entonces yo solicito con una categoría diferente a la que voy a usar para que me la den más rápido la cita y para yo poder aprobar mi entrevista. ¿Esto es correcto? ¿Cómo ustedes lo ven? Pedimos que no hagan esto, pedimos que apliquen la categoría de visa a la que van a utilizar. Y esto es muy importante, ya que si están solicitando una visa de una categoría distinta a la razón del viaje, es muy probable que sea negada. Sí. Y entonces eso repercutiría en la próxima vez que yo quiera solicitar la visa. Sí. Mira qué interesante. Renato, de verdad muy acertadas y muy interesantes las informaciones que nos has brindado. A la gente que quiera comunicarse con la embajada, que quiera seguir sus redes sociales o la página web. Sí, por supuesto. Nuestra página web está en pantalla. De nuevo, muchas gracias por tenernos aquí. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. Hay mucha información que se comparte ahí. Sí, ahí los esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias a Renato Barreda, vicecónsul de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo, que como siempre la Embajada comparte importantes informaciones para todo el público dominicano y que sabemos que ustedes están ávidos. Déjame decirte que después de la entrevista con el cónsul general William Sweeney, los teléfonos y las redes y los contactos han estado explotados porque la gente quiere más información y hace muchas preguntas, y hoy justamente trajimos a Renato para que también hablara un poco de estas preguntas que han estado surgiendo a través de la gente luego que vieron la entrevista con Sweeney. De verdad, muchísimas gracias, Renato, éxitos por ahí, y yo me imagino que tú eres de los que quemas mucho o de los que no. Dime, ¿cómo eres tú? Bueno, cada entrevista depende del solicitante también. Él es diplomático totalmente. Gracias, Renato Barreda, nosotros seguimos.